Hoy estoy probando hablar con auriculares. Tengo uno puesto, un oído, con un micrófono, a ver si se mejora la calidad de audio y mejor que ayer. Después me cuentan, ¿sí? Eh, bueno, el Shure Day es una continuación de lo que hace unos más o menos 3 semanas tocamos el tema de las generaciones anteriores, si eran superiores o inferiores a las generaciones actuales. En su momento dijimos que eh, trajimos que eso no se mide ni por el nivel mide por la, digamos, la sabiduría, o por así decirlo, la ciencia, los conocimientos, mejor dicho, ¿no? Más que sabiduría. Pero eh, eh, si no se mide por los valores que tenían, ¿se acuerdan que hemos hablado de los sentimientos que ellos tenían, de la capacidad humana que ellos tenían? Y por eso, en ese sentido, según nuestra perspectiva, las generaciones anteriores, las viejas, son siempre superiores a las actuales, a las modernas. Y esa es una de nuestros principios y lineamientos más clásicos. Lo han escuchado muchas veces. No voy a repetir todo lo que dijimos. Algo voy digamos, a renovar o a innovar hoy. Algo interesante. Vamos a tratar de romper un mito. Hay una creencia muy instaurada, muy difundida, que las generaciones anteriores, por más que eran más emocionales y más sabios, digamos, por más que eran así, sin embargo, no tenían tantos conocimientos como las nuestras. O sea, hay una creencia que en el pasado la gente era más ignorante, más sencilla, eh, digamos, con muchas menos bases científicas que las que hoy en día tenemos. La verdad que esto que les estoy diciendo, podrían ustedes decirme a mí que es más que una creencia y es digamos, una suposición, es una realidad. O sea, no hay la menor duda que hoy en día conocemos más digamos, al mundo, al universo, que lo que sí, creo que no se puede uno chocar contra la pared y negar lo que es, digamos, innegable. A ver, hace 200 años no tenían la menor idea del funcionamiento del cuerpo humano como hoy en día lo conocemos. Hablamos del cuerpo humano, hablamos de todo lo que es, digamos, todas las áreas del conocimiento, la zoología, la botánica, la astrología, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hoy en día tenemos tanta maquinaria, tanto desarrollo, tanta tecnología, digamos, tanta medicina, etcétera. O sea, no cabe la menor duda que hoy en día se sabe muchísimo más de lo que se sabía antes. ¿En qué sentido lo consideramos un mito? Vamos a explicar esto. Esto no lo digo yo, lo dice el Hazon Ish en su libro Emunah Ubitajón, capítulo 5, si mal no recuerdo. Él ahí plantea lo siguiente. Plantea que creer que los anteriores, las generaciones pasadas, eran más ignorantes y más incultas que las actuales, es un error, es falso, es una creencia, digamos, sin fundamento. Porque acá no se trata de tecnología, no se trata ahora digamos, de desarrollo y de investigación, no se trata de la aparatología y la maquinaria y la industria que hoy en día hay. Se trata del conocimiento de la naturaleza del universo. Y el Hazon Ish demuestra que las generaciones anteriores eran muy conocedoras, tanto o más del universo que las modernas, que las actuales. Ello no implica, ello no las obligaba en aquel momento a disponer de la tecnología y a desarrollarla como hoy en día se la desarrolla. Y vamos a ver por qué. Esto fue intencional. O sea, el Hazon Ish sostiene y afirma que las generaciones anteriores, todas, hagan de cuenta de 100 años para atrás, ¿no? Hasta la creación, conocían más que nosotros y sin embargo no desarrollaban los conocimientos como nosotros. Vamos a ver por qué. Vamos a dividir el curso en dos partes. Primero, el Hazon Ish va a demostrar que las generaciones anteriores
tenían conocimientos que hoy en día no tenemos. Lo va a demostrar con claridad de la Gemara, del Humash y otras fuentes nuestras, y nos vamos a quedar boquiabiertos, asombrados. No sé si alguna vez en su vida van a escuchar lo que hoy voy a decir. Porque la verdad quiero admitir, ¿no? Yo también era de los que creían que generaciones anteriores eran bastante ignorantes. No por malos, ¿eh? O sea, nadie está culpando ni menospreciando. Estamos diciendo simplemente no conocían, no sabían. Bueno, nos vamos a sorprender lo que sí sabían y lo que nosotros no sabemos, ¿sí? Bueno, para empezar, les cuento una Gemara conocidísima. Gemara Masejet Baba Batra Kuf Lamed Dalet, algo que la Gemara atestigua acerca de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dice así: Tanu Rabbanan, estudiaron nuestros sabios. Shemonim Talmidim Mayur Hillel Azaken. 80 alumnos tenía Hillel Azaken, el famoso Hillel. Dice la Gemara: Gadol Shebekulam Yonatan ben Uziel, Katan Shebekulam Rabbi Yohanan ben Zakkai. El más grande discípulo de Hillel era Yonatan ben Uziel. El más pequeño, el menor discípulo de Hillel era Rabbi Yohanan ben Zakkai. Era el pupilo más jovencito, más, digamos, de menor calibre, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Hice la Gemara así. Ambrú alaba al Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dijeron sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai que era el más chico de los 80 alumnos, ¿sí? Y así. Shelo iniach, Mikra, Mishnah, Gemara, Alajot, Agadot, Digdukei Torah, Digdukei Sofrim, Kalim Bajamurim, Gezerot Shavot. Dice, no dejó nada sin conocer, sin saber. Toda la Torah, toda la Mishnah, toda la Gemara, todas las Alajot, todas las Agadot, todos los Dikdukim, la puntuación de la Torah, Dikdukei Sofrim, todas las insinuaciones y referentes de los Sofrim, de los escribas, Kalim Bajamurim, todos los procesos lógicos de Kal Vajomer, Gezerot Shavot, equivalencias. Sigue, Tekufot, conocía todas las Tekufot, que es toda la astrología, todos los periodos y los ciclos estelares, Tekufot. O sea, Rabbi Yohanan ben Zakkai podía saber exacto, no sé, cuándo sale tal estrella, a qué hora se pone la luna, dentro de tantos aparecerá el cometa Halley, todas las Tekufot, todo sabía Rabbi Yohanan ben Zakkai. Gimatariot, toda la numerología en la Torah, ahí está llena, la Torah está llena, cada letra es un número, y sobre esos números hay que hacer montones de cálculos, multiplíquenlo y potencienlo por toda la Torah, sabía toda la numerología de la Torah, todas las Gimatariot. Todos los Mashalot Kovsim, Mashalot Shualim, conocía también todas las parábolas, los ejemplos, todo lo que serían las metáforas, la metaforología, la conocía toda Rabbi Yohanan ben Zakkai. Sihat Shedim, conocía la conversación de los Shedim. Los Shedim son una especie de criaturas, medio espirituales, medio materiales, están conocidas como Shindalet, mal traducidas duendes, pero son criaturas que existen en el mundo, y él conocía la conversación, el diálogo, entendía el lenguaje de los Shedim. Sihat de Kalim, la conversación de las palmeras. Las palmeras tienen su movimiento y sus ruidos, y Rabbi Yohanan ben Zakkai sabía interpretar las intenciones de todo eso. Sihat Malachei, digamos el idioma de las plantas, ¿no? Sihat Malachei Asharet, las conversaciones de los ángeles. O sea, Rabbi Yohanan ben Zakkai podía escuchar ángeles y entendía lo que decían en el idioma angelical. No sabemos ni cuál es, ¿no? Sigue. Dabar Gadol, Dabar Katán, Dabar Gadol, Maaseh Merkabah, Dabar Katán, Abayot, Abaye Berrabá. Dabar Gadol conocía las grandes cosas, dice la Gemara, Maaseh Merkabah, conocía todo el trono celestial de, digamos, la carroza, el carruaje de Dios, donde Dios se posa, todas las bases de la carroza, vendría a decir toda la estructura celestial. Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía conocimiento de esa. Y además, Abayot de Abaye y Rabá. Todas las hipótesis de Abayot de Abaye y Rabá, que son 12 moraditas,
que son, digamos, todas las posibilidades lógicas habidas y por haber. Esto dice hermano sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era el alumno más pequeño de los 80 de Hillel Azaken. Bueno, ¿qué decir de Hillel Azaken? ¿Y qué decir del maestro de Hillel Azaken, de Shemaiah ben Abtalión? ¿Y qué decir del maestro de Shemaiah ben Abtalión? ¿Y qué decir de David Amelech? ¿Y qué decir de, no sé, de Moshe Rabenu? O sea, la Gemara dice claramente que estos sabios de la Torá eran sabios de verdad en mayúscula, conocían todo, absolutamente todo. Hoy en día no hay nadie, ningún ser humano en el planeta que sea capaz de conocer el idioma de las plantas, el idioma de los ángeles, tener toda la astrología en la cabeza, todos los procesos lógicos habidos y por haber. No existe alguien que tenga estos conocimientos como los tenía Rabbi Yohanan ben Zakkai. Avanzo, esto es solamente una prueba pequeña, recién empezamos. Sigue el Hazon Ish. Encontramos, por ejemplo, en el Humash, en la Torah, vamos a la Biblia, clásica, hablamos de la Biblia. Y ahí vamos a encontrar a los egipcios. No solamente hablamos de judíos, hablamos de personas, humanos, ¿no? La humanidad de aquel entonces. La Torah describe claramente como los egipcios eran expertos en la Hanitá, en la Hanutá. ¿Qué es eso? Eso sería la conservación de los cuerpos. Ellos tenían todo un proceso de mantenimiento de los cuerpos y por eso hacían sus momias a los faraones, a sus grandes líderes. Todo un proceso para que se mantengan durante siglos y milenios los cuerpos. Hoy en día se descubrieron en la arqueología momias, se desenterraron y encontraron los cuerpos intactos. ¿Está bien? Y ese proceso, eso lo conocían los egipcios, que está escrito claramente en el Humash, que ellos dominaban este arte, y lo hicieron con Jacob, lo hicieron con Yosef Atzadik, etc. Muy bien, lo hacían con los faraones también. De hecho, en el Humash, hablan en el Humash Bereshit, como Shemot, incluso también en Bamidbar, y vamos a encontrar grandes astrólogos, o lo que llaman, lo Torah lo llama Hartumé Mitzrayim, o lo Torah lo llama Mejashefim, no importa el término que utilicemos, pero eran conocedores del futuro, miraban las estrellas y sabían lo que iba a pasar. Y también inclusive podían dominar los movimientos de los cuerpos en el planeta. Inclusive podían, como que claramente la Torah dice en Hartumé Mitzrayim, hacer, entre comillas, milagros, que el agua se convierta en sangre, etcétera, que aparezca una rana y se multiplique exponencialmente, etcétera. Todo eso los egipcios, los Ejartumeim, los brujos, lo que llaman los brujos del faraón, dominaban eso. Los llamamos brujos como si fuera que lo saca de la manga. Brujos quiere decir que tenían conocimientos y realmente hacían esto. No era, como se dice, una ilusión, ¿no? Esto era real. Los egipcios, los Hartumim, convirtieron el agua en sangre. ¿Está bien? Como dice la Torah, Vayasu ken Hartumé Mitzrayim. Ellos repitieron lo mismo que hizo Moshe. Moshe convirtió milagrosamente el agua en sangre. Los Hartumim hicieron lo mismo. ¿Está bien? Hoy en día no hay ningún científico que convierta el agua en sangre. Cuando digo agua en sangre, no es agua con colorante, ¿sí? Es agua en sangre. Y se convertía en el agua en sangre. Y esto lo hacían los Hartumim. Un conocimiento que hoy en día no se tiene. Por supuesto que tenían acceso, digamos, llamémosle así, a unas fuerzas, a unos poderes de dominación de la naturaleza que hoy en día nadie los tiene, pero los tenían y los conocían. También encontramos montones de brujos en la Torah, los Mejashefim, etcétera, que hacían un montón de milagros. No eran curanderos y embusteros, eran realmente personas que podían modificar la naturaleza. Bueno, además, dice el Hazon Ish, encontramos también en la misma Torah que en el Egipto de aquel entonces se construían ciudades y todo tipo de efigies y monumentos astronómicos, a pesar que no contaban con la maquinaria moderna. Levantaron pirámides y edificios monumentales con piedras que pesaban toneladas
y hicieron a la perfección una Marcos, arquitectura increíble y deslumbrante. Hoy en día, si nosotros no tenemos la maquinaria moderna, no podríamos repetir lo que hicieron los egipcios o los hebreos de aquel entonces. Vale decir que ellos conocían la física a la perfección para poder manipular semejantes bloques y hacer unos cortes en las piedras y hacer una estructura que sea perfecta y hermosa y bellísima. Y todo eso lo hacían los egipcios con sus conocimientos de ingeniería y arquitectura que tenían. Está claro que ellos tenían un dominio, una ciencia que hoy en día ni siquiera se sabe. Hoy en día recurrimos a una maquinaria, a unas herramientas que son muy superiores a las de aquel entonces, pero eso no quita que ellos eran sabios, recontra sabios, en lo que es la ciencia de la ingeniería y la arquitectura. Sigue el Hazon Ish, avanza. Vamos a dar ejemplos, dice, de la Gemara. La Gemara, le voy a traer ejemplos que se van a quedar boquiabiertos. Para empezar, la Gemara trae Masejet Sanedrin Dan Flamet Gimal, caso muy interesante. Dice la Gemara que les voy a traer un caso de proteccionismo del siglo I. Escuchen bien, trae la Gemara, o quizás un poquito después. Trae la Gemara que hubo un caso de una vaca que perdió su vientre y un Rabbi Tarfón le dijo al dueño de la vaca que la vaca era taref. Y de hecho, Rabbi Tarfón ordenó que la vaca, como es taref, ya no se le pasa yejita, se la den de comer al perro. Porque la Torah ordena que las nevelot, el animal que está, digamos, no degollado, como dice la laja, la que le hay que tirárselo al perro. Vino la Gemara y le dijo a Rabbi Tarfón, te equivocaste. ¿Por qué? Porque tenemos acá un testimonio de todos a Rofé. Todos, no en español, en arameo. Todos o todos a Rofé. El doctor Todus. ¿Qué dijo el doctor Todus? Digo, yo estuve en Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto en aquel entonces, y doy testimonio que en Alejandría, a todas las vacas que exportan al exterior, antes de venderlas, antes de enviar, de despachar sus productos, que eran sus vacas, a todas le extirpan su vientre y viven más que 12 meses. Entonces, ¿qué vale decir? Que una vaca que le fue quitado el vientre, su régimen, puede sobrevivir más de 12 meses. Entonces, no es una vaca terefa, no es una vaca, es una vaca sana y puede sobrevivir. Así dijo todo. Vale decir, está escrito en la Gemara, que en Alejandría, antes de exportar las vacas, por así decirlo, hay una palabra, no sé cómo se llama ahora, no mutilaban, no sé, me olvidé la palabra, ¿cómo se dice? Lo que se le hace a los gatos, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Bueno, pero, o sea, ellos, ¿por qué hacían esto los alejandrinos? Ellos lo hacían por lo siguiente. Las vacas egipcias eran las mejores del mundo. Eran la mejor calidad del mundo. Y ellos no querían perder los mercados del exterior. Ellos querían vender al exterior, pero no querían permitir que repliquen y reproduzcan sus vacas en el exterior y les dejen con ellos. De la manera, digamos, castrar, ahí me acuerdo la palabra, castraban a las vacas hembras, ¿sí? Y las mandaban al exterior exportadas sin posibilidad de que se reproduzcan y obligando a los clientes, ¿sí? A los importadores, a volverlas a comprar año tras año las vacas. Es un caso típico digamos, de proteccionismo comercial, pero lo interesante es que esto lo hacían con todas las vacas, y lo hacían tan bien que las vacas salían sanas y salvas. No era una venta, digamos, perecedera que la vaca se moría a los pocos meses. Las vacas vivían sin reproducirse. Vale decir que tenían conocimiento muy claro de lo que es la zoología y eran capaces de hacer este proceso a todas las vacas. Número 1. Sigamos con otro caso de la Gemara. La Gemara trae en Abodá Zará que hubo un hijo de David Amelech, Adoniau, que se rebeló contra su papá, y la Torá destaca en Shemuel que este Adoniau estaba
digamos, acompañado por 50 hombres. La Gemara, ¿qué tanto 50 hombres? ¿Qué tenían de especial estos 50 hombres? ¿Acaso eran grandes? No, estoy usando. Cerrar la puerta, por favor. ¿Acaso muchos 50 hombres? Hubieron casos de grandes líderes que estaban acompañados por 200 hombres. ¿Qué tanto 50? Dice la Gemara, no, estos 50 hombres de Adoniyahu eran muy especiales. ¿Qué tan especiales? La Torá los llama que eran muy livianos. Y la Gemara dice, ¿en qué eran livianos? Todos tenían el vaso extirpado en sus cuerpos, el vaso, el órgano del vaso, se lo sacaban. ¿Cómo se lo sacaban? No con una operación, tomaban una poción y esa poción iba al vaso y lo disolvía. ¿Por qué hacían eso? Porque el vaso no deja correr mucho. Ustedes todos sabemos, nos habrá pasado más de una vez, que uno corre mucho y él empieza a tener una puntada en el vaso, es típico. Bueno, ellos para que no les suceda eso, se quitaban el vaso. Es un acto de valentía y además para permitirles correr con mucha agilidad sin ningún impedimento. No solamente eso, las plantas de los pies, dice la Gemara, Masejet Abodaz Zarandaf Memdare, si quieren pueden verlo adentro. Las plantas de los pies les quitaban la piel. Y lo que hacían era que la tierra se contacte directo con el hueso. ¿Por qué hacían eso? Lo que buscaban es que sacar todos los nervios plantares para que en caso que haya una piedra o un pinche en la tierra, en el pasto por donde corran, no les pinche, porque contra el hueso no pasa nada. O sea, nos duele porque hay un nervio que al hueso que está dentro de la piel, que eso hace que a uno le duela. Pero como ellos se quitaban la planta para que los pinches y las piedras no los traben en su correr. Y con todo eso corrían, y corrían sanos y salvos. O sea, no sé cómo hacían, no me pregunten. El mismo Hassan Mich dice, no tengo la menor idea de lo que hacían, pero está escrito en la Gemara que lo hacían y corrían. Eran los corredores de Adoniyahu, que corrían libres de vaso y, digamos, desprovistos de plantas para poder correr sin parar, sin detenerse, los grandes corredores de Adoniyahu. Lo hacían eso, era un arte que conocían a la perfección. Hoy en día no creo que ni haya ningún cirujano capaz de hacer algo así, sin embargo ellos lo hacían. Seguramente, a ver, un hueso no puede pisar la tierra, seguramente tenían algo para fortalecer esos huesos y además para que la estructura plantar no se pierda, porque piensen que la planta nuestra es una especie de sostén por el cuerpo y está perfectamente diseñada para que, digamos, la marcha de la persona sea ideal. Así que algo hacían para poder correr, al igual que con plantas, pero sin plantas, quitando sus plantas de sus pies. Bueno, algo increíble que está escrito claramente en el Naje, en nuestros Nevi'im, en Shemuel, y cosa que la Gemara lo interpreta y lo traduce. Sigue con la Gemara, hay otra Gemara, Baba Metzia las Pehei, algo interesantísimo. Rabbi Yehuda Nasi, famoso Rebbi, que hizo la Mishnayot, una vez quedó ciego, tuvo un problema de ceguera en su ojo, pero era curable. Pero el problema era que tenía la enfermedad en los ojos, pero detrás del ojo, digamos, detrás del bolo ocular, y no había cómo operarlo. Entonces, cuenta la Gemara que había un Shemuel, un doctor, un cirujano Shemuel, se animó a operar a Rebbi. Pero ¿cómo hizo para operar a Rebbi? No podía entrar por adelante, entró por la nuca. Dice la Gemara que agarró un palillo puntiagudo, entró por la nuca, cruzó ese palillo todo el cerebro sin dañarlo y sin perjudicarlo y lo operó a Rebbi de los ojos, pero de atrás, entrando de atrás. Escuchen, con un palillo, dice la Gemara. La Gemara trata que es un cash, una varilla que era puntiaguda porque tenía que penetrar el cráneo y sabía el lugar exacto por dónde pasar para que no dañe, digamos, todo el cerebro de Rebbi, y por ahí lo operó, y la operación sería exitosa, y Rebbi recuperó su vista. Esto es la Gemara, que era Shemuel
el cirujano, repito, Babá me decía, das PGA Mutbe, lo pueden ver adentro, es algo increíble, increíble. Tenían ese conocimiento de cómo penetrar por dónde sin dañar nada. Siguió siendo el Rebi que todos conocemos, Rabbi así, operado desde atrás en el ojo. Otro caso más, que es un caso muy conocido por todos, Masejet Pesajim de Afnumbab, dice la hermana que había un libro que se llamaba Sefer Refuot, que lo hizo Shlomo Amelech, y ese libro tenía escrito todas las curaciones de todas las enfermedades. En ese libro la gente podía recurrir, y si tenía alguna dolencia, tenía algún tipo de malestar, iba a ese libro, leía qué esencia, qué especia, qué medicina tomar, cómo conseguirla, la administración, la dosis, todo, y con eso se curaban. Era llamado el Sefer Refuot, que la Gemara trae, que Hizkiá al final tuvo que enterrarlo, porque la gente dejó de rezarle a Dios cuando le pasaba algo, y simplemente iba al Sefer Refuot y se curaba inmediatamente. Y como la idea de todo tipo de debilidad en materia de salud, una de las ideas es que el hombre se dirija a Dios, le rece, haga teshuvá. Como eso se dejó de hacer, Hizkiá lo enterró, y según dice la Gemara, del cielo lo felicitaron a Hizkiá por lo que hizo. Pero lo que está escrito es que había un libro con todas las medicinas y curaciones de todas las enfermedades, de todas. Se conocía toda, todos los virus que había en aquel entonces, los malestares, todo, todas las patologías estaban cubiertas con el Sefer Refuot. ¿Están escuchando? Todas las cubiertas. Vale decir que tenían un dominio de la refuá, de la medicina, increíble. Y trae más la Gemara. Esto es un caso que es fabuloso, que preste mucha atención. La Gemara trae un pasuk también, que David Amelech tenía una corona, la corona, ¿no?, del rey, David el rey, y esa corona pesaba un kikar. ¿Cuándo es un kikar? Es una medida de peso, digamos, tanágica, que son 60 mané. Mané es una medida de peso talmúdica, que son más o menos 60 kilos. Un mané es un kilo. La corona de David Amelech pesaba, el oro era oro puro, con diamantes y brillantes. La Torá dice que la corona de David pesaba un 60 kilos. Pregúntale a la Gemara, si pesaba 60 kilos, ¿cómo David Amelech la vestía? ¿Cómo la apoyaba en su cabeza? Si el humano no puede soportar 60 kilos de peso con su cabeza, es imposible, no hay forma de soportarlo eso. Dice la Gemara, una de las explicaciones, es que David Amelech tenía un Eben Shoebet, un imán, ¿está bien? Un magneto, sobre la corona, y ese imán lo que hacía era una fuerza opuesta al metal oro, y hacía que el metal oro flote sobre la cabeza de David. Para que no le pese, puso un imán sobre esa corona, y esa corona era capaz de, a través de la atracción opuesta, ¿no?, de mantener la corona flotando en la cabeza de David, para que no volaba, tampoco se caía, no sopesaba sobre David, se mantenía en equilibrio, como si fuera que flotaba, ¿no? sobre la cabeza de David, con un imán. Un imán capaz de sostener 60 kilos. Encuentro hoy en día ese imán donde está, cómo se hace, cómo se fabrica. Por supuesto, conocían la física, conocían la química. Todos los metales, todos los elementos químicos, ellos conocían, y por eso eran capaces de generar estas fuerzas gravitatorias opuestas. ¿Para qué? Para esos dos polos opuestos, para mantener la corona de David flotando sobre la cabeza de David Amelech. Esto dice la Gemara textual, la Gemara, Abodá Zaraf, Daf Mem Dalet, pueden verlo de ahí, no es un invento mío, está escrito en la Gemara, textual, literal. Según el Tosafot, dice la Gemara, no es que David tenía la corona sobre la cabeza, David en su digamos, en su trono, tenía arriba una lámina, digamos, imantada, y eso hacía que la corona de David, cuando estaba sentado en el trono, se mantenía flotando. Y según Rashi, tenía ese metal, ese imán, sobre su corona. Sea cual sea la explicación, es algo que hoy en día no se sabe ni idea qué es eso, ni cómo lo hacían. Con todos los conocimientos que hoy en día tenemos, no tenemos el conocimiento de esas fuerzas, digamos, gravitatorias, magnéticas,
por más que somos conocidísimos de lo que es la física y la química, sin embargo, nadie hoy en día puede manejar algo así. Bueno, sepan que eso lo hacían en aquel entonces, algo maravilloso, increíble. Con todo esto, dice Hazon Ish, con esto queda súper demostrado que a ellos conocimientos no les faltaban. No eran más ignorantes, no eran más, por así decirlo, cavernícolas que nosotros. Por supuesto, no hablamos ahora de grandes civilizaciones y grandes pueblos y naciones que realmente eran ignorantes. Todos habremos estudiado en la escuela de los níveis, estudiamos también de los bárbaros. Por supuesto que había civilizaciones brutas, burdas, ignorantes, por supuesto que había, pero hasta hoy en día los hay, ¿no? Pero no quiere decir que no hayan habido sabios y conocedores y científicos en aquel entonces, sea en pueblos egipcios, en pueblos hebreos, donde sea, habían grandes conocedores, científicos, astrólogos, se tenía mucho dominio. Dice Hazon Ish lo siguiente: lo que les sucedió a ellos, que ellos eligieron intencionalmente no desarrollar esos conocimientos, mejor decirlo, no volcarlos a la práctica. No buscaban desarrollar herramientas para facilitar la vida, acomodar la vida del ser humano, como se dice hoy en día, mejorar la calidad de vida. Ellos utilizaban sus conocimientos, su sabiduría, para otros fines. O sea, elegían su tiempo, en lugar de invertirlo en una cafetera para hacer más rápido el café, lo invertían en otras cosas. Lo invertían en estudio, en análisis, en filosofía, lo invertían en conocimientos supremos, superiores, espirituales, inclusive en el caso de nuestro, de los Yehudim. Invertían mucho tiempo en eso y no le dedicaban tanto tiempo al desarrollo de productos, de elementos, de comodidades, de herramientas, porque no era eso lo que buscaban. Ellos no buscaban cómo ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida. Ellos buscaban otra cosa. Buscaban invertir en lo que consideraban que vale mucho más. Vale mucho más el tiempo dedicado al estudio o a otras áreas de conocimiento, más que a hacer botellas de vidrio u otros. ¿Se entiende? Es Hazon Ish. Ellos no les faltaba conocimiento, no eran ignorantes, eran súper sabios, hiper sabios, pero no utilizaban ese tiempo, no gastaban los recursos en eso. Hoy en día se investiga y se profundiza y se invierte fortunas, millones y millones en mejorar un producto, en hacer un vaso más lindo, más liviano, más resistente, en una botella más económica, más ecológica, lo que sea. Se invierte fortunas en eso. Fortunas de verdad, en tiempo, en dinero, en todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener un mejor vaso. Bueno, a ellos les importaba menos eso. Tomaban con el vaso de arcilla, no les cambiaba el mejor vaso. Preferían invertir todo ese tiempo en otras cosas. Esa es la verdad. Fue una decisión intencionada, ¿no? Por eso encontramos grandes, dejemos el judaísmo, grandes personajes de aquel entonces, grandes pensadores, podemos hablar de filósofos, de grandes pensadores, Aristóteles, etcétera, que eran genios, invertían su tiempo en la filosofía, en ideas, en valores, en otro tipo de cosas que no es tanto el material y los recursos, digamos, de producción. Algo más dice Hazon Ish, no solamente eso, sepamos que todos los inventos que hoy en día descubrimos son gracias a los inventos y descubrimientos de ellos. Vale decir, toda nuestra sabiduría y ciencia está basada digamos, en los principios que ellos fijaron y firmaron. O sea, la ciencia es una construcción, es un desarrollo mental, es un crecimiento en la humanidad. Y dice Hazon Ish, siempre valen más los que iniciaron, los que sin nada descubrieron las bases, que después los que vinieron después, que sobre las bases de los primeros investigaron y profundizaron.
siempre vale más el que de la nada descubre que el que descubre desde lo que hay, de lo existente. Eran más genios ellos, que sin nada, sin telescopios, sin microscopios, sin nada, descubrían cosas que hoy en día, con todos los avances que tenemos, descubrimos. ¿Ven? Es como que hoy es más fácil descubrir cosas con toda la tecnología. Ellos descubrieron sin todas esas facilidades. Vale decir que aunque hoy en día se conozca más, porque tenemos más acceso, pero eso no quita que ellos eran menos genios. Con esto dice Hazonish, lo que quiere Hazonish es romper el mito de que los viejos eran ignorantes, eran burdos. Eso es falso. Eso es falso. Hazonish es muy fuerte en esto porque él quiere, con esta, digamos, esta afirmación, demostrar algo que, si Dios quiere, no, a ver, se me fue el tiempo, va a ser la clase que viene. Hazonish quiere demostrar algo con esto. Si Dios quiere, vamos a explicar lo que él quiere demostrar, pero por ahora quiere romper un mito. Y vale la pena romperlo y dejar esas ideas que quieren inculcar que los viejos eran más ignorantes que los nuevos. Y esto nos va a servir, si Dios quiere, para la clase que viene, ver algo novedoso, ¿no? Innovador, en nuestra perspectiva, en nuestra forma de ser, y en qué nosotros invertimos el tiempo, en qué nosotros le dedicamos la investigación y desarrollo en qué, ¿está bien? Eso, si Dios quiere, la clase que viene. Hoy ya se me fue la hora, pero bueno, esto era a continuación de lo que habíamos visto hace 3 semanas, espero que ustedes se acuerden, pero bueno, me había quedado en el tintero, y así que lo quise completar entre el curso hoy y el curso de la semana que viene. Bueno, Beset Hashem, continuamos la semana que viene, con el de Dios. Hoy sí llega el tiempo para Arbit, así que los que se quieran conectar se conectan. Yo no sé cómo liberar los micrófonos, pero bueno, vamos a intentar.